Amigos, muy buenos días. Estamos en el otro lado del balón transmitiendo para Orbe Network. Seguimos desde casa ya a más de 70 días de este encierro involuntario y que debe de ser un esfuerzo para la humanidad y un aprendizaje, como siempre lo hemos manifestado en este programa. Vamos a continuar con la conmemoración de los 50 años de la Copa del Mundo México 1970. El capítulo pasado abordamos los antecedentes y en este episodio vamos a abordar a la selección nacional. Ratones verdes para algunos y uno de los equipos con personalidad para otros dentro de las copas mundiales, aunque bueno, hay muchas historias entretejidas para ver qué pasó con esta selección que pues no convenció, pero sí generó un momento de euforia al calificarse a la siguiente ronda aquí en nuestro país. Para esto presentamos a nuestro queridísimo amigo, el historiador del fútbol mexicano, Carlos Calderón, quien ya está listo para hacer este recuento histórico de este capítulo que va destinado precisamente al representativo mexicano. Carlitos, muy buenos días, ¿cómo estás? Enrique, buenos días, amigos, buenos días. Pues aquí vamos a seguir con, como bien comentas, con el paso de la selección antes del Mundial. Hay muchas cosas, muchos temas sobre la mesa que son buenos atacar, comentar. Y pues a tantos años, a 50 años de esta Copa del Mundo, todavía hay como que varios temas que quedan digamos que cortados, que mucha gente no sabe exactamente qué pasó. Los que lo saben, algunos ya murieron, como Raúl Cárdenas, pero bueno, vamos paso por paso. Después de... Mira, el primer paso, Carlitos, si bien lo pones aquí, es el previo inmediato de lo que sucedió en la selección mexicana, lo describe Manuel Seide con una acidez absoluta. La peregrinación amarga le llama a la transición en donde acaba siendo despedido Trelles. Primero que nada me gustaría que nos comentaras un poquito cuál era la personalidad de Manuel Seide y bueno, qué situación estaba viviendo él como periodista antagónico de los grupos que estaban a favor precisamente pues de que nada se moviera. Sí, mira, Manuel Seide era un periodista de cepa, de estos que ya no hay. El hombre fuerte de Excelsior durante muchos años. Él comienza muy joven a hacer periodismo, hombre inteligente, sagaz, de una, digamos que tenía como ese feeling para descubrir ciertas cosas. No es un hombre que se quedara callado, es un hombre que iba muchas veces en contra de lo que los demás periodistas seguían en unos años, y como mucho ocurre también hasta la fecha, que hay periodistas que siguen a carta cabal a la selección y la apoyan y dicen, y que ya cuando fracasas, cuando ya dicen que todo lo anterior estaba mal y que ahora sí vamos por lo bueno. Seide es un personaje que durante muchos años criticó, digamos que atacó, pero criticó cómo se llevaba la selección mexicana. Decía que en México había muy pocos futbolistas que en realidad eran futbolistas, ¿no? O sea, futbolistas profesionales que durante toda su carrera y a cada momento lo vivían como tal, como profesionales, pero que la mayoría lo tomaban como guasa, como pues sí me gusta jugar, pues sí quiero estar en la selección, pero pues también me gusta la vida nocturna, pero también me gusta pues ver cuánto me van a pagar, el canto y la guitarra, etcétera, etcétera. Y Seide fue uno de los hombres que atacó más los procesos de Trelles. Hay que decirlo, él y Trelles no se llevaban, así como había muy buena relación entre Trelles y Nacho Matus, prácticamente su compadre dentro del periodismo, que la llevaban muy bien, que inclusive Nacho Trelles platicaba mucho con Matus para ver estrategias y ciertas cosas, por lo mucho que sabía Matus. Con Seide no había para nada esa amistad, y este Seide pues es, como bien comentabas, el que le llama la peregrinación amarga a esta gira, en donde se le avisa a Trelles ya desde el ya vienen de regreso y se le avisa que lo van a tronar, a Cárdenas que él va a entrar al quite, y Cárdenas dice que no, que hasta que estén ya en la Ciudad de México pues se vea eso. Y pues es justo el 13 de mayo
69 que se anuncia que Nacho Treyes está fuera. Sí, está fuera Nacho Treyes y con una incertidumbre, como ya lo hemos platicado, porque nunca dijeron nada estos hombres. Incluso apelamos a Manuel Seide porque es el único que documenta. Miguel Aguirre Castellanos posiblemente también hace un recuento, pero no con la agudeza y con la crítica tan cruda como lo hace Manuel Seide de este proceso, pero ni Nacho Matus, ni Flavio Zavala, ni el propio Fernando Marcos hacen un recuento tan preciso como lo hace Seide en la fiesta del alarido. Habría que rastrear esas columnas de Don Nacho Matus para ver cómo iba él interpretando esta realidad, pero el hecho es que de forma desconcertante se va Nacho, y lo más increíble de todo es que queda Raúl Cárdenas, parece hasta traición. Sí, mira, traición y no. Por un lado veo claro que generalmente si quieres tener algo que se viene manejando, un equipo con cierto número de jugadores y que alguien que los conoce, pues pones al segundo a bordo. Se supone que Cárdenas lo platicó con Treyes. Pero por otro lado, también si quieres cambiar las cosas radicalmente, pues no puedes dejar al hombre que va a seguir lo mismo que hizo su antecesor, en este caso Treyes. Es más, el lugar es tomado por Cárdenas, pero el asistente de Cárdenas viene a ser el ingeniero de la Torre, que era también el tercer hombre o el segundo hombre de Treyes. Luego está Pedro Nájera como preparador físico, que pues también estaba ahí metido. Alejandro Scopelli como asesor, ¿no? Que después ya hablaremos, pero Alejandro Scopelli sale y regresa a Treyes. Y bueno, Cárdenas lo primero que declara es que intentará elevar el nivel del fútbol mexicano, pero pues sigue trabajando con los mismos métodos de Treyes, el mismo sistema, la misma rutina. O sea, no hay una aportación diferente que muestre que se quiere cambiar o que se quiere superar lo que se está haciendo mal. Y fíjate lo complicado, a un año de arrancar la Copa del Mundo. Entonces, en algo sí tenía razón Seide, de la falta de entrega total al profesionalismo de los jugadores mexicanos, de la falta de competitividad tal vez de las ligas, de la liga profesional, perdón, y de la incoherencia. Estamos hablando que el tercer hombre durante la gestión de Nacho Treyes previa al Mundial del 70 es Javier de la Torre. Con Cárdenas se convierte en el segundo, pero si hacemos un recuento estadístico e histórico, a quien le correspondería haber tomado las riendas de la selección por los éxitos que tuvo como entrenador es a Javier de la Torre. Aquí y sale alguna anécdota que contaron los jugadores del campeonísimo mismo, que don Javier de la Torre daba unas indicaciones y después ellos se ponían de acuerdo y jugaban a lo que ellos creían que debía de jugarse en ese momento, y que gracias a esto el equipo de Guadalajara fue un equipo abrumador en esta década de los 60. Sí, que después vendría el momento de Javier de la Torre al frente de la selección y pues realmente sería un momento muy triste, porque fue un fracaso en Haití, que quedaron fuera de la Copa del Mundo del 74, ¿no? Sí, es una de las situaciones que uno no entiende. Si esa estadística mide que Javier de la Torre es el mejor entrenador de la década, bueno, pues era su lugar, pero ya lo vimos, lo que necesita la selección, pues es un gestor, es un manager, es un empresario, tal vez, no sé cómo llamarle, Carlos, pero sí es un enigma las personalidades que han desfilado por la selección nacional y lo poco que se crece cada periodo mundialista. No hay un legado, no hay una profesionalización del puesto de director técnico nacional. Sí, mira, como bien dicen que el hubiera no existe, pero a mí me hubiera encantado ver a Nacho Treyes en este que hubiera sido su cuarto mundial, y que Nacho Treyes, con todo lo que hubiera pasado en las giras previas, con lo que quieras, pero él como entrenador había triunfado en varios equipos, siendo campeón. Yo sí siento que era el técnico más avanzado que teníamos, que sí había problemas con jugadores, pero que esta experiencia en una cuarta Copa del Mundo hubiera sido fundamental, porque ella sabía, le tocó el primer punto en el 58, le toca el triunfo en el 62, en el 66 ese 0-0 ante Uruguay, que fue considerado uno de los mejores partidos también. Yo siento que Nacho Treyes hubiera hecho algo más que Cárdenas, pero bueno, se queda en el hubiera y pues eso no lo podemos saber, ¿no?
La preparación de don Raúl Cárdenas, que también nuestros respetos para él, un hombre muy trabajador, especial, sí, especial en muchos factores, pero un histórico sin lugar a dudas de nuestro fútbol. Le toca jugar 23 partidos después de esto, con 9 ganados, 8 empatados y 6 perdidos, pero hay rivales pues que prácticamente no iban a funcionar mucho para la Copa del Mundo nuevamente, ¿no, Carlos? Niveles salvo Inglaterra, eh, tal vez Bulgaria, pero hay situaciones que enfrentaron a la Unión Soviética, que era el rival directo, pero otra vez la misma situación, la complejidad de encontrar una buena agenda para preparación previa de una Copa del Sí, Mundo. por ejemplo, yo no entiendo por qué se juega 6 veces contra Perú, ¿no? Dos Sí, partidos a una semana de que tome el cargo Cárdenas y están jugando contra Perú. Luego se vuelve a jugar, primero se pierde, luego se gana nuevamente contra Perú, en Nación México primero y luego en León. Y luego en el 70 hay 4 partidos seguidos, unos en Lima, otro en la Ciudad de México, otro en León nuevamente, 2 veces contra Rumania. O sea, de verdad es un caos esta programación de partidos. Se juega la Copa de Naciones de CONCACAF también, que poco nos iba a aportar. Y bueno, hay unos Uh-huh. partidos de estos 23 que no se cuentan porque no participó como selección mexicana, que es este famoso pentagonal que se organiza en enero del 70 y que tiene un nombre de combinado de la primera división, lo cual es una tontería. Era dirigido por Raúl Cárdenas, era la selección nacional, pero se les ocurre ponerle este nombre y hay varias versiones de por qué. Unos dicen que porque si hubiera utilizado el nombre de selección nacional, hubieran tenido que pagar a un banco que era el patrocinador, el Banco de Comercio, por ciertas cosas que había ahí raras. Otras que al no utilizarlo se ahorraban dinero de otras formas, pero este momento de llamarle combinado la primera edición generó muchos problemas porque como selección nacional los jugadores obtenían primas de 1,000 pesos por partido ganado y Sí. en este pentagonal las primas bajaron a 300 pesos y eso trajo un problema terrible que estuvo a punto de que la selección prácticamente se deshiciera. Y a pesar de los dineros, que sí es muy justa, si se había acordado una cantidad por parte de los seleccionados y no se reacordó en este torneo, lo que sí es un hecho es que afectó en el nivel de juego y Guadalajara y los equipos que participaron internacionales como Botafogo, como el Spartak y el Partizan, pues dejaron en evidencia que la selección no traía con qué afrontar una Copa del Mundo. Esa es una realidad. Sí, y una serie de cambios en cada partido, no solamente en eso, sino a lo largo de los otros que jugó ya como selección nacional. No había una alineación fija, cambiaban defensas, cambiaban medios, cambiaban delanteros. Una de las cosas que Seide decía es que si en ese momento el Guadalajara estaba mostrando un mucho mejor nivel que muchos de los seleccionados que había, pues que era momento de llamarlos. Pero mira, estamos hablando Sí. también y también lo hizo Seide mucho, porque él esto del Guadalajara lo dijo ya después de que pasó la Copa del Mundo. Estamos Uh-huh. hablando de cosas que si no se saben al momento, no las prevés al momento. Por ejemplo, el Guadalajara logró tener un campeonato más, pero también ya venía a la baja y Cruz Azul venía a la Claro. alza. Y muchos de los jugadores que estuvieron en el seleccionado eran gente de Cruz Azul, gente de América, ¿no? Entonces era como muy difícil prever que podía pasar esto y que sí es cierto que los de Guadalajara hubieran tenido mejor o no participación que los otros. Pero fíjate, Carlos, después de la incorporación en particular del Cabo Valdivia y de Alberto Onofre, sí hay un mayor poderío ofensivo en la selección, sí hay una dirección hacia el ataque que no se tenía en los partidos anteriores. Si tú te fijas de marzo del 70 a el último, que es en abril contra Ecuador, hay una evolución en los marcadores y es también algo que sí, a toro pasado lo escribió Seide, pero sí tal vez tiene razón en ese sentido. Si había dos bujías en medio campo y había gente con talento que podía apuntalar
esta falta de capacidad ofensiva, pues sí, obviamente era responsabilidad del entrenador. En cuanto se incorpora Valdivia y se incorpora Onofre, las cosas empiezan a cambiar ligeramente. No es que Onofre hubiera llevado a la selección mexicana a la Copa del Mundo, a disputarla contra las grandes potencias, pero sí hubo una mejora notable. Sí, bueno, se gana, por ejemplo, como bien dices, si vemos los resultados a partir de marzo, tenemos que pierden ante Suiza, le ganan a Perú, pierden ante Perú, le ganan a Perú, empatan con Perú, un empate con Rumania, le ganan a Rumania y ganan a Ecuador. Digamos que los últimos 3 partidos son los que muestran un México un poco mejor de lo que hemos visto en los partidos anteriores, pero sí, tampoco hay un cambio extremo. Obviamente había hombres que debían de estar y hombres que debían de salir, y luego con el problema que tenía Cárdenas con Borja, pues eso vino a derivar. No olvidemos que Borja en los siguientes años es tricampeón de goleo con el América, y en la selección no se le dejaba jugar, se le metía minutos, y inclusive en la Copa del Mundo, y en la primera lista queda fuera, ¿no? Y todo es por estos partidos. Por eso decía que este pentagonal vino a generar una serie de problemas impresionantes, porque no solamente fue lo de las primas, sino que el que empezó a hacer esto fue justamente Enrique Borja, porque Enrique Borja ya había vivido con los Pumas lo que era que te vendan, como él decía, como un costal de papas, y que las primas no se las aseguraban, etcétera. Entonces él es el que marca esta pauta para decir, no porque tengamos otro nombre vamos a permitir que nos den primas menores a las acordadas, que eran 1,000 pesos por triunfo. Y obviamente el Halcón Peña como capitán lo tenía que acompañar, pero finalmente en una junta que hace el capitán Peña con directivos, y que todos, dice Seide, todos salen contentos, pues era obvio que el que quedaba embarrado un poco ahí, el que había tenido la idea, es Borja, y después en la lista final queda fuera Borja, y luego por la presión del público se le regresa a la selección. ¿Sabes también quién estaba fuera de las listas? José Bantolrá, él lo platica, si no es por Nacho Treyes, el Raúl Cárdenas ya lo tenía descartado. Y sí, lo que tú comentas, uno de los graves problemas que tenía Raúl Cárdenas era la situación personal. No podía separar que no le cayeran bien los jugadores de que le pudieran aportar algo y saberlos dirigir en un equipo nacional. Entonces las cosas se complicaban, y luego vienen las vacaciones, mi Charly, la Semana Santa, que es imperdonable para los católicos de este país, pues se aprovechan de una manera realmente incomprensible. Se va la selección mexicana a Acapulquito. Sí, se decide que se van a Acapulco. Primero se dice que hay que darles un poquito de espacio a los jugadores, que se lo merecen. Y luego en Acapulco pues viene este hecho de que Cisneros y Núñez se van de la concentración sin avisar. Cárdenas los espera en el cuarto de uno de ellos. No llegan en toda la noche. Y finalmente al otro día, que llegan después de muchas horas, no es que hayan llegado a las 7, 8 de la mañana, sino parece que ya está la tarde. Y pues se les avisa que se van a la Ciudad de México de regreso y en camión, ¿no? Expulsados de la selección. Inclusive uno de ellos todavía se atreve a decir que se van en camión porque no les gusta el avión, cosa que se fueron de camión pero castigados. Y ahí viene otro problema, porque varios jugadores abogan por ellos, dicen que son hombres que merecen estar en la selección, que requiere la selección de ellos. Otros prefieren no hablar. Algunos por ahí pues hablan mal de esto, y están de acuerdo con el técnico, y pues hay una separación, una división clara entre jugadores, directivos, prensa y aficionados, como siempre, ¿no? Unos abogan a favor de los jugadores y otros en contra. Y otros en contra, en una situación que sí vino todavía más a romper el grupo, que no se lograba unir a escasos momentos de que arrancara la Copa del Mundo. Charly, en este sentido, obviamente ya en esos momentos,
pues, ¿qué habrá pensado la gente? Estaba al pendiente de esta situación, tenía, o lo que has podido tú leer en las crónicas, has encontrado una situación positiva en las expectativas que se tenía de esta selección en la Copa del Mundo, o había un cierto realismo, no un conformismo, una cierta ubicación en la realidad futbolística de nuestro país. Yo creo que como en cada Copa del Mundo, los aficionados y mucha gente del periodismo alentamos o pensamos que México ahora sí le toca, que ahora sí va a triunfar, que ahora es el mejor momento. Y aquí se daba, ¿no? Aquí el hecho de que había muchos problemas, pero que mucha prensa tapaba esos problemas y decía que México estaba muy bien y que venía subiendo y que sus armas estaban escondidas. Unas de ellas era Onofre, que ya se le ponía hasta inclusive en Europa. Y la gente tenía la expectativa de que como el Mundial iba a ser en casa y con el grupo que nos tocó, pues se pensó que sí se podía. El clásico sí se puede, que ahora se da. Pues en ese momento era de optimismo, de que México va a pasar. Había prensa como Excelsior que sí criticaba todo el proceso y que decía que veía muy difícil que México la hiciera. Había prensa extranjera que también no le veía nada al fútbol mexicano. Otra prensa extranjera que llegaba al país y que por el simple hecho de halagar y de que fueran bien recibidos decían que México estaba en la panacea y que iba a pasar fácilmente. Entonces yo creo que se tenía como en cada Copa del Mundo pues las dos situaciones, pero yo veía más optimismo que otra cosa. Y bien, ya mencionaste a Onofre y es momento de entrar a la tragedia. Un par de días, 3 días antes, en una jugada lamentable con Alejandres, pues se fractura de tibia y peroné, que en esos momentos la tecnología y los conocimientos médicos indicaban que había que inmovilizar y había que enyesar prácticamente la pierna completa. Sí, y que además, como bien comentabas hace unos minutos, Onofre había revolucionado a esta selección, se jugaba mejor, se tenía más profundidad, era el hombre que abría la media cancha para poder dar solución hacia la delantera. Y con este problema, aquí sí viene una tragedia que la gente la percibe, pero yo creo que más dentro del grupo hay este desánimo por ver quién va a suplir a Onofre en el cuadro titular. Ese es el gran problema que veo y que a la postre pues sí traería grandes repercusiones con la selección, ¿no? Y bueno, ya como inclusive se decía un país desconsolado por el crack, pero la esperanza verde pues estaba ahí, esperando a ver si algo se podía hacer. Y fíjate, con Alberto Onofre, los resultados sí son en cancha absolutamente. Yo tuve la oportunidad de platicar con él y es verdaderamente una persona de poca palabra. No es un hombre que esté en el argüende, es un hombre, es como un soldado, es como un especialista de las Fuerzas Armadas que sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer en el campo. No estamos hablando de un jugador líder en el vestidor. Y sí era fútbol puro lo que estaba aportando Alberto Onofre a esta selección nacional. Sí, es un hombre que aportaba mucha selección, pero que desgraciadamente después de esta lesión, él mismo se cayó, se vino abajo, regresa después de muchos meses y siento que le faltó un poco más. Él ya llegó un momento en que se sintió desolado y empezó a voltear la vista a otro lado, ya no tanto al fútbol, y creo que pudo haber aportado más al balompié mexicano, pero pues bueno, es el crack caído que desgraciadamente, como bien comentas, le ocurrió a pocos días de la Copa del Mundo, de la cual ya hablaremos la próxima cita. Pero pues sí, nuestra selección llega con muchos problemas a su primer partido en el Mundial, del cual ya hablaremos la próxima semana. Mira, mi Charlie, para culminar, ¿te parece bien si damos la lista de seleccionados? Voy a comenzar. Ignacio Calderón como portero, junto con Antonio Mota, son los dos arqueros de esta selección nacional. Los defensas son Juan Manuel Alejandres, Gustavo Halcón Peña como capitán, Paco Montes, Mario Pérez el Pichojos, Guillermo Hernández, el campeón Hernández,
Pepe Bantolrá y Javier El Calimán Guzmán. En la media cancha, Marcos Rivas Barrales, que fue de las nuevas incorporaciones después de los castigos, Antonio El Negro Munguía, Horacio López Salgado, que está como mediocampista y tenía mucho poder ofensivo, Héctor Pulido, Isidoro El Chololo Díaz y Mario Velarde, que fue otra de las incorporaciones. Y en la delantera, en el ataque de la selección mexicana, regresó Enrique Borja por estos convenios, Aarón Padilla, tenemos a José Luis González La Calaca, a Javier El Cabo Valdivia y a Nacho Basaguren, conformando estos 20 jugadores que fueron llamados por Raúl Cárdenas, con 12 jugadores más que estaban ocultos por la lista que tengo yo por aquí, un portero más que fue Paco Castrejón y un delantero como Javier El Chalo Fragoso. Sí, fíjate, por 22 jugadores. Por nombres, pues no podemos decir que la lista era mala. Hay muy buenos futbolistas, muy buenos personajes, futbolistas que después triunfaron más que otros que se pagaron, pero en realidad no teníamos una mala selección. Desgraciadamente el fútbol a principios de los 70 mexicano pues deja mucho que desear si lo comparamos con otros seleccionados. Vamos, no podemos comparar con Brasil, por ejemplo, ¿no? Ese Brasil de Pelé, claro, o con Alemania, o con una Italia, pero pues nuestra selección estaba, por decirlo así, dentro de las 10, 15 mejores del mundo, lugar que hemos mantenido por muchos años, el lugar 12, 14, 16, pero pues de ahí no pasamos, ¿eh? Es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. Así, punto. Así de fácil. Mi querido Carlos, pues la semana que entra continuamos con algunas historias más previas al Mundial para ya arrancar con la fiesta del alarido, parafraseando a don Manuel Seide. Te agradezco mucho y cuídate mucho, Carlitos. Un abrazo, Enrique, un abrazo, amigos, y todos a cuidarse. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con la programación de Orbe Network.